ahora vamos a ver el tema de comparaciones múltiples post-hoc o comparaciones posteriores. Y se llaman así como comparaciones post-hoc porque son comparaciones posteriores que parten de los resultados que nosotros hemos encontrado en el análisis de varianza realizado previamente. Y para ello recordamos que el análisis de varianza tiene dos hipótesis, una nula y otra alternativa. La nula dice que los promedios comparados o los promedios de los grupos o tratamientos comparados son iguales, mientras que la hipótesis alternativa menciona que entre los promedios comparados por lo menos uno es diferente. En el caso en el que nosotros, al realizar el contraste de hipótesis en el análisis de varianza, hayamos retenido la hipótesis alternativa, pues entonces podremos acceder a realizar estas pruebas de comparaciones múltiples post-hoc. Estas pruebas no son otra cosa más que comparaciones pareadas, es decir, vamos a comparar un promedio contra otro promedio. La forma en que vamos a definir esas comparaciones pareadas es la siguiente. Vamos a realizar una tabla, una matriz de comparaciones pareadas, donde por un lado vamos a poner los tres promedios y por otro lado vamos a poner pues los mismos tres promedios. En la diagonal vamos a observar que el promedio del grupo 1 se pudiera hipotéticamente contrastar contra el promedio del grupo 1, es decir, contra el mismo. Sin embargo, esa diagonal de esta matriz no se va a realizar porque sería un tanto obvio que este valor es el mismo que está aquí. Otra característica que tienen estas matrices de comparaciones múltiples son que son un espejo, es decir, lo que se encuentra de este lado de la diagonal es exactamente lo mismo que lo que se encuentra de este otro lado de la diagonal. Por eso también se conocen como matrices triangulares, porque solo nos quedamos con un triángulo de la matriz completa. Pero bueno, en esta matriz lo que podemos observar o definir es el número de comparaciones que vamos a realizar en este análisis de comparaciones pareadas. Y para ello lo que tenemos que hacer es muy sencillo, decir, voy a comparar el promedio del grupo 1 contra el promedio del grupo 2, voy a comparar el promedio del grupo 1 contra el promedio del grupo 3 y voy a comparar el promedio del grupo 2 contra el promedio del grupo 3. En total, solo tengo 3 comparaciones pareadas, las cuales las puedo expresar en esta tablita. Y aquí estaría representando las comparaciones que voy a realizar. Promedio del grupo 1 contra promedio del grupo 2, promedio del grupo 1 contra promedio del grupo 3 y promedio del grupo 2 contra promedio del grupo 3. Las hipótesis que voy a poner a prueba son exactamente iguales a todas las que hemos puesto a prueba a lo largo del curso. Por un lado tenemos las hipótesis nulas, que indican que entre los promedios comparados no hay diferencias, es decir, que ambos son estadísticamente iguales. Y por el otro lado, la hipótesis alternativa nos está indicando que el promedio del grupo 1 es estadísticamente diferente al promedio del grupo 2 y así sucesivamente. Entonces, esto no es nada nuevo, ustedes ya lo conocen. Los contrastes para comparaciones múltiples no son otra cosa más que un resultado que nosotros vamos a tomar del análisis de varianza realizado previamente, es decir, estas pruebas están condicionadas a lo que nosotros hayamos obtenido en ese análisis de varianza.
son generalmente un contraste sucesivo de hipótesis. Aquí, como lo vemos en la figura, vamos a realizar primero un contraste de hipótesis, posteriormente otro contraste de hipótesis, otro contraste de hipótesis. Vamos a realizar tantos contrastes de hipótesis como comparaciones pareadas tengamos en nuestro experimento, con el fin de buscar diferencias significativas o cuantificarlas si es que estas diferencias existen. Eso es lo que nos ayudan a encontrar estas pruebas de comparaciones pareadas. Y al realizar una sucesión de contrastes de hipótesis, pues obviamente aparecen dos viejos conocidos, los cuales son el error tipo 1 y el error tipo 2, los cuales no son otra cosa que probabilidades de equivocarnos al momento de realizar dichos contrastes de hipótesis. Es decir, que si supuestamente nosotros retenemos la hipótesis nula, estaríamos afectando el error tipo 1, mientras que si retenemos la hipótesis alternativa, estaríamos afectando el error tipo 2. En conclusión, ambos errores deben ser controlados y minimizados. Una estrategia para disminuir el error tipo 1 es disminuir el número de tratamientos o grupos experimentales. Si recordamos en los tipos de experimentos que podemos realizar, tenemos aquellos experimentos demostrativos o decisorios, los cuales implican un número reducido de tratamientos o grupos experimentales, y deberíamos tratar de evitar aquellos experimentos exploratorios o preliminares en donde existe un gran número de tratamientos o grupos experimentales. Y para reducir el error tipo 2, lo que se tiene que hacer es aumentar el número de repeticiones de cada tratamiento. Es decir, si yo en un experimento solo tengo 3 repeticiones, probablemente mi experimento será altamente susceptible al error tipo 2. Y bueno, existen diferentes métodos para realizar estas comparaciones pareadas. Estos métodos se conocen como prueba de Tukey, prueba de Sheffer, diferencia mínima de Fisher y prueba de rango múltiple o prueba de Duncan. Entonces, la primera parte de esta actividad consiste en que ustedes van a buscar datos sobre estas pruebas de comparaciones pareadas y los van a anotar en estos recuadros. Datos interesantes, es decir, cuándo realizo la prueba de Duncan, cuándo realizo la diferencia mínima de Fisher, cuándo es necesario realizar la prueba de Sheffer y cuándo la de Tukey. En este apartado nos vamos a concentrar un poco más en la prueba de Tukey, que es un método de diferencias honestamente significativas. Se conoce coloquialmente como Tukey HSD. Y Tukey HSD no es otra cosa más que un estadístico de prueba, el cual se calcula de la siguiente manera. Tenemos que localizar un valor crítico tabulado en una tabla de distribución a un nivel de significancia del 0.05 y considerando el número de medias a comparar y los grados de libertad del error, que este dato lo vamos a obtener de nuestra tabla de ANOVA. Este número lo vamos a multiplicar por la raíz cuadrada de los cuadrados medios o la varianza dentro de los grupos, que también
tenemos ese dato en nuestra tabla de ANOVA y este lo vamos a dividir sobre el tamaño de la muestra o el número de repeticiones que tiene cada uno de los grupos. Pero bueno, ¿dónde vamos o cómo vamos a encontrar este valor crítico? Pues es realmente sencillo, ustedes ya saben hacer esta búsqueda, sin embargo a continuación le explico. ¿Dónde lo voy a encontrar? Generalmente estas tablas se encuentran al final de los libros, tienen, cada autor los nombra como quiere, se puede llamar tabla de rangos estudentizados Q de Tukey, o se puede llamar valores críticos tabulados de la distribución del rango estudentizado. Pero generalmente hacen alusión a Tukey, que es el nombre de la prueba estadística. Entonces tenemos que buscar este valor crítico. Entonces, como les había mencionado, el nivel de significancia con el cual trabajamos en ciencias biológicas es de 0.05. Es decir, si tenemos una significancia estadística de este nivel, eso quiere decir que el error tipo 1 siempre va a ser menor que 0.05 y la confiabilidad de nuestro experimento o del contraste de hipótesis que estamos realizando va a ser mayor que 0.95. Entonces, en esta tabla podemos observar que tenemos dos niveles de significancia estadística, 0.05 y 0.01. Nosotros vamos a ubicarnos en el 0.05. Ahora, ¿cómo vamos a buscar el número total de medias a comparar? Pues ya lo probablemente, si ya hicimos la tabla de comparaciones pareadas, ya tengamos ese dato, y entonces nos vamos a ubicar en esta parte de la tablita. Y si yo tengo dos comparaciones, 3, 4, 5, 6, dependiendo del número de comparaciones que yo vaya a realizar, es la columna en la cual yo me voy a ubicar. Y los grados de libertad del error, pues obviamente los voy a buscar aquí en las filas. Entonces, conociendo esos dos datos, yo me voy a poder ubicar en tanto aquí como en filas como en columnas. ¿Ok? Pero ¿dónde voy a encontrar esos datos? Pues es bien sencillo, porque probablemente ya lo tengan ustedes porque ya realizaron el ejercicio. Los grados de libertad del error los van a encontrar en esta tabla de ANOVA, que ya la tienen, y el número total de medias a comparar pues lo van a encontrar en esta tabla. ¿Cuántas comparaciones van a realizar? Continuando con el cálculo del estadístico de prueba Tukey HSD, pues nos falta ubicar los cuadrados medios del error y el tamaño de la muestra. Para ello, pues el tamaño de la muestra, bien sencillo, lo vamos a sacar de nuestro cuadro de observaciones, es decir, el número de repeticiones que tenemos en este experimento. Y los cuadrados medios del error los vamos a sacar de nuestra tabla de ANOVA. Es bien fácil porque ahí nos indica la tabla de ANOVA donde se encuentran los cuadrados medios. Únicamente tenemos que ubicar el dato que necesitamos. Y ahora pasamos a realizar el contraste de hipótesis. Para ello tenemos, como siempre, reglas de decisión y empezamos con que si la diferencia de los dos promedios comparados, es decir, promedio del grupo 1 menos promedio del grupo 2, los vamos a restar y vamos a sacar un valor absoluto, es decir, si el valor resulta ser negativo, lo vamos a expresar como un valor positivo, sin signo.
Entonces, si esta diferencia absoluta es mayor o igual que el estadístico de prueba Tukey HSD, el estadístico que calcularon en el paso anterior, entonces lo que tenemos que hacer nosotros es rechazar la hipótesis nula y retener la hipótesis alternativa. Caso contrario, en el cual la diferencia absoluta de los promedios comparados sea menor que el estadístico de prueba Tukey HSD, entonces lo que vamos a hacer es rechazar la hipótesis alternativa y retener la hipótesis nula. La inferencia estadística la vamos a hacer de esta forma. Si rechazamos la hipótesis nula y retenemos la alternativa, entonces estaríamos infiriendo o concluyendo que los promedios comparados sí presentan diferencias estadísticamente significativas con un nivel de significancia del 0.05, que significa que hay una confiabilidad del 0.95, mayor a 0.95 de que hicimos este contraste de hipótesis correctamente. Caso contrario, si rechazamos la hipótesis alternativa y retenemos la hipótesis nula, estaríamos infiriendo que los promedios comparados no son diferentes estadísticamente hablando y por lo tanto no tienen una significancia menor al 0.05, es decir, esa significancia es mayor al 0.05 y por lo tanto la confiabilidad de este contraste de hipótesis sería menor que el 0.95, lo cual ya no es válido en ciencias biológico-agropecuarias. Para realizar de forma eficiente este contraste de hipótesis, lo que les recomiendo es hacer esta tabla donde vamos a anotar las comparaciones que tengamos que hacer. Posteriormente van a anotar el promedio del grupo 1 o del tratamiento 1 y después del tratamiento 2, después promedio del tratamiento 1, promedio del tratamiento 2 y así sucesivamente, siguiendo claramente las comparaciones. Es decir, si tengo aquí marca A contra marca B, voy a poner aquí el valor de marca A y el valor de marca B, el promedio. Si aquí tengo marca A y aquí marca C, voy a poner en esta tabla el promedio de marca A y aquí el promedio de marca C. Y si aquí tengo promedio de marca B contra promedio de marca C, voy a poner aquí el valor del promedio de marca B contra el valor del promedio de marca C. Una vez hecho esto, voy a proceder a sacar una diferencia absoluta. Como les mencionaba hace rato, diferencia absoluta significa que voy a restar este número, el número que tengo aquí, el promedio que tengo aquí en esta celda, le voy a restar el promedio que está aquí. Si al hacer esa diferencia me saliera un valor negativo, estas rayas a los extremos de los promedios me están indicando que tengo que expresarlo como un valor absoluto. Es decir, cualquier signo que llegara a aparecer positivo o negativo lo voy a eliminar y todo va a quedar como positivo. Ya habiendo calculado la diferencia absoluta, voy a proceder a anotar el valor del estadístico de prueba Tukey HSD. Va a ser el mismo para todas las comparaciones porque solo voy a calcular una vez ese estadístico y lo voy a poner en estas tres columnas. Ahora sí, tengo el valor de la diferencia absoluta y el valor de el estadístico de prueba Tukey HSD. Entonces voy a proceder a realizar el contraste de hipótesis per se, es decir, voy a ver si este valor de la diferencia absoluta es mayor o igual o si es menor que el estadístico de prueba. Voy a elegir también aquí qué le corresponde, mayor o igual o menor que. Y aquí también en esta columna. Una vez hecho esto, ya podré haber observado cómo está la diferencia absoluta respecto al
estadístico de prueba, entonces voy a ser capaz de anotar qué hipótesis es la que estoy reteniendo y cuál estoy rechazando. Retengo hipótesis nula, rechazo hipótesis alternativa, o viceversa, retengo hipótesis alternativa, rechazo hipótesis nula. Y posteriormente lo único que voy a hacer aquí es anotar el grupo, es decir, las letras que van correspondiendo A, B, C. Finalmente, y como penúltima fase de esta actividad, queda hacer una representación gráfica del análisis de varianza, que la forma más común de representar estos análisis es con una gráfica de barras, la cual debe incluir en el eje de las X los tratamientos o los grupos experimentales, en el eje de la Y la variable de respuesta con sus unidades, y lo que se estará graficando serían los promedios o las medias comparadas, las medias de los grupos o tratamientos, las cuales tienen que estar forzosamente asociadas a esta barra de error, que será el error estándar. Este también se está referenciando aquí en este título de este eje. Entonces, esto lo tienen que realizar ustedes posterior a realizar estos dos análisis, tanto análisis de varianza como comparaciones pareadas de Tukey. Ustedes tienen que representar este análisis estadístico de esta forma en su libreta también. Las conclusiones las van a realizar desde un punto de vista agronómico, es decir, lo que me gustaría es que ustedes respondan qué es posible generalizar o inferir a partir del experimento realizado. Y como futuros agrónomos, ¿qué le pueden sugerir ustedes al productor de soya respecto a la mejor marca de regulador de crecimiento? Y esta sugerencia o recomendación o asesoría al productor de soya, ustedes la tienen que justificar de esta forma, poniendo entre paréntesis la palabra ANOVA, esto es porque ustedes realizaron este análisis de varianza, y poniendo el valor del estadístico F de Fisher, y como subíndice le van a poner los grados del numerador, coma, los grados del denominador y después el valor de dicho estadístico, punto y coma, y el nivel de significancia estadística que se trabaja en ciencias biológico-agropecuarias, que siempre es el mismo, P menor a 0.05. Esta es la forma en la que tienen que concluir este ejercicio. Bueno, como todas las ocasiones, la entrega para revisión y acreditación de esta actividad tienen aproximadamente 48 horas. A partir de este video se va a reportar la actividad con evidencia fotográfica. Ya saben, van a tomar fotografías de su ejercicio hecho en su libreta, el cual tiene que contener nombre y firma de ustedes para que sea acreditado. Eso sería todo por el momento. Muchas gracias por su atención. Saludos cordiales a todos.